Sí, la tonta aún no sospecha nada, escuché que decía mi hijo Fernando por teléfono mientras yo estaba escondida detrás de la puerta de la sala. Mi corazón se detuvo completamente y el mundo entero pareció quedarse en silencio por un momento. ¿La tonta? ¿Así me llamaba el hijo al que le di todo en la vida? El mismo niño al que amamanté durante 2 años, al que cuidé cuando estuvo enfermo, al que defendí contra todo y contra todos. Pero lo que vino después me heló la sangre por completo y me hizo darme cuenta de que no conocía en absoluto al hombre en el que se había convertido mi bebé. Ya tengo todo listo para mañana por la mañana, continuó Fernando con una voz que no reconocía. Fría. Calculadora. Sin una pizca del amor que yo creía que sentía por mí. En 48 horas máximo, todo habrá terminado para siempre y ella ya no podrá hacer absolutamente nada para impedirlo. Será como quitarle un dulce a un niño pequeño. Va a ser incluso más fácil de lo que pensábamos. Mis manos temblaron violentamente mientras me aferraba al marco de la puerta, tratando de no hacer el más mínimo ruido que pudiera delatarme. Mi respiración se volvió superficial y entrecortada. ¿De qué diablos estaba hablando mi propio hijo? ¿Qué era exactamente lo que tenía planeado hacer conmigo en tan poco tiempo? Una sensación de pánico comenzó a apoderarse de todo mi cuerpo. La voz del otro lado del teléfono se escuchaba emocionada y cómplice, riéndose con la misma crueldad que Fernando, pero no podía distinguir completamente quién era. Fernando se alejó un poco de donde yo estaba y caminó hacia la ventana, hablando aún más bajo. Los papeles legales ya están todos listos y firmados por el abogado que contraté. Me aseguró que con su edad avanzada y siendo mujer será facilísimo convencer al juez de lo que necesitamos. Una vez que obtengamos esa dichosa firma que necesitamos, adiós para siempre a todos sus caprichos y berrinches de vieja terca. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo directamente en el pecho y me lo hubieran retorcido sin piedad. Mi respiración se volvió aún más dificultosa y por un momento terrible pensé que me iba a desmayar ahí mismo, en el piso frío de mi propia casa. Este era exactamente el mismo niño que lloraba desconsoladamente en mis brazos cuando tenía pesadillas terribles a los 5 años. El mismo niño al que consolé y abracé durante días enteros, cuando su padre cobarde nos abandonó sin dejar ni un miserable centavo para subsistir. El mismo joven por el que vendí la casa de mis queridos padres muertos, la única herencia valiosa que tenía en este mundo, para pagarle completamente los costosos estudios de medicina porque él soñaba fervientemente con ser doctor y ayudar a la gente. Y ahora estaba ahí, parado en mi propia sala, usando descaradamente mi teléfono, respirando el aire de mi casa, planeando algo absolutamente horrible contra la mujer que le dio la vida y que se sacrificó por él sin límites. ¿Ya tienes absolutamente todo lo que necesitas para mañana?, preguntó con ansiedad la voz misteriosa del otro lado. Fernando se acercó más a la ventana y yo tuve que moverme cuidadosamente hacia un lado para poder seguir escuchando cada palabra sin ser descubierta. Por supuesto que sí. Los medicamentos especiales ya los conseguí hace una semana. La cita urgente con el psiquiatra privado está perfectamente programada para las 10 en punto de la mañana, y ya hablé personalmente con esos 2 testigos falsos que van a jurar y declarar ante el juez que mamá está completamente demente y fuera de sus cabales. Mis rodillas casi cedieron completamente bajo el peso de mi propio cuerpo. ¿Medicamentos especiales? ¿Psiquiatra privado? ¿Testigos falsos pagados para mentir sobre mi estado mental? ¿Qué clase de plan diabólico y elaborado estaban tramando exactamente contra mí? 71 años tengo, es cierto, pero mi mente está perfectamente clara y funcional. Manejo todas mis finanzas personales sin ayuda de nadie, cocino todos los días, limpio mi casa completamente, cuido con esmero mi jardín de rosas. No tengo absolutamente ningún problema mental ni cognitivo. Entonces, ¿por qué necesitarían inventar semejante mentira monstruosa? Lo más perfecto de todo este plan es que ella confía ciegamente en mí como si fuera un santo, continuó Fernando con una satisfacción enfermiza que me revolvió el estómago, y esas palabras crueles me atravesaron como dagas envenenadas. Esta misma mañana me pidió dulcemente que revisara todos sus medicamentos, porque dice que últimamente se siente un poco mareada y confundida. La pobre tonta no tiene ni la menor idea de que ya le estoy suministrando secretamente las pastillas que necesito que tome para que mañana esté lo suficientemente aturdida y desorientada durante la evaluación. La habitación entera comenzó a dar vueltas violentamente a mi alrededor como si fuera un carrusel enloquecido. Todo comenzó a encajar de manera aterradora. Los mareos extraños que había estado experimentando los últimos días sin explicación aparente. La confusión mental ocasional que yo achacaba inocentemente a mi edad avanzada.
La sensación rara y desagradable que sentía después de tomar mis vitaminas matutinas que Fernando me había estado trayendo tan atenta y cariñosamente todas las mañanas durante las últimas 2 semanas. No era vejez natural ni deterioro cognitivo. Era envenenamiento calculado, premeditado y sistemático por parte de mi propio hijo. El hijo al que parí con dolor, al que crié con amor infinito, por el que me sacrifiqué sin límites durante toda mi vida adulta. Cuando el doctor psiquiatra la examine mañana y la vea en ese estado deplorable de confusión, no va a tener absolutamente ninguna duda de que necesita ser internada inmediatamente en una institución mental, siguió explicando Fernando con un entusiasmo completamente enfermizo que me hizo sentir náuseas. Y una vez que esté encerrada definitivamente en esa clínica psiquiátrica privada, ya no podrá interferir jamás con nada de lo que tengamos que hacer con su dinero y sus propiedades. La persona del otro lado del teléfono se rió con una carcajada siniestra y finalmente pude distinguir perfectamente de quién se trataba. Era la voz de mi propia hija Beatriz. Mi niña preciosa y querida por la que trabajé turnos dobles como enfermera durante años interminables, destruyendo mi espalda y mi salud, para poder darle absolutamente todo lo que necesitaba y más. La misma niña a la que llevé al hospital cuando se rompió el brazo a los 8 años y me quedé despierta 3 noches seguidas cuidándola. La misma adolescente a la que consolé cuando su primer novio la dejó y lloró en mi regazo durante horas. Perfecto, hermanito querido. Ya era más que hora de que hiciéramos algo drástico al respecto, dijo Beatriz con una frialdad que jamás había escuchado en su voz. Mamá ha sido increíblemente egoísta todos estos años, guardándose todo ese dinero solo para ella cuando nosotros lo necesitamos mucho más. ¿Egoísta? La palabra resonó en mi cabeza como un martillo golpeando metal. Yo, que jamás me compré un vestido nuevo en los últimos 10 años para poder ayudarlos económicamente cada vez que tenían problemas. Yo, que les prestaba miles de dólares sin pedirles intereses y muchas veces sin que jamás me los devolvieran. Yo, que les abría las puertas de mi casa cada vez que necesitaban un lugar donde quedarse cuando sus vidas se desmoronaban. ¿Esa era la definición que tenían de una madre egoísta? Mamá tiene más de $300,000 ahorrados en el banco, continuó Beatriz con una codicia que me dio escalofríos. Más la casa que vale fácilmente $200,000, más todas las joyas que heredó de la abuela. Estamos hablando de más de $500,000 que ella se niega a compartir con nosotros, sus propios hijos. Fernando se rió con amargura. ¿Te acuerdas cuando le pedí prestados $20,000 para el consultorio? Me hizo firmar un pagaré como si fuera un extraño cualquiera. Su propio hijo, y me trató como un desconocido. Ahí me di cuenta de qué clase de mujer era realmente. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras recordaba esa conversación. Fernando había venido a pedirme dinero para montar su consulta médica, pero cuando revisé sus finanzas descubrí que había estado gastando fortunes en apuestas deportivas. Le presté el dinero de todos modos, pero le pedí que firmara un documento porque quería proteger a la familia de sus vicios. Y ahora eso lo convertía en la víctima de una madre cruel. Lo peor de todo es cómo actúa, como si fuera una santa, agregó Beatriz con desprecio. Siempre con esa carita de mártir, recordándonos todo lo que supuestamente hizo por nosotros. Como si hubiéramos pedido nacer. Como si fuera nuestra culpa que papá se largara. Se me cortó la respiración. ¿Recordarles lo que hice por ellos? Yo jamás, ni una sola vez en toda mi vida, les eché en cara mis sacrificios. Al contrario, siempre minimicé todo lo que hice para que no se sintieran en deuda conmigo. Trabajé 3 empleos simultáneamente cuando eran pequeños para que nunca les faltara nada, pero nunca se los dije. Vendí mi anillo de bodas para pagarles el colegio privado, pero inventé que lo había perdido para que no se sintieran culpables. Mañana a las 9 paso a recogerla, dijo Fernando con una determinación fría. Le voy a decir que tiene una cita médica de rutina. Ya sabes cómo es, siempre tan obediente cuando se trata de temas de salud. Confiará en mí completamente. ¿Y si sospecha algo?, preguntó Beatriz con un tono preocupado. Imposible. Anoche le di una dosis extra en el té de manzanilla. Esta mañana ni siquiera recordaba dónde había puesto las llaves del auto. Para mañana va a estar tan confundida que ni siquiera va a entender lo que le está pasando. Mi mente comenzó a procesar todo con una claridad aterradora. Las pastillas en mi té, la confusión matutina, los olvidos extraños de las últimas semanas. Todo había sido orquestado meticulosamente. Mi propio hijo, el médico en quien confiaba ciegamente,
Me había estado drogando sistemáticamente para crear evidencia de demencia. Una vez que esté internada, tenemos poder legal total sobre todas sus finanzas, explicó Fernando con un entusiasmo que me revolvió el estómago. El abogado ya redactó todos los papeles. Beatriz, tú te encargas de vender la casa inmediatamente. Yo me ocupo de transferir todas las cuentas bancarias. En una semana seremos ricos y ella estará encerrada para siempre. ¿Y si los médicos de la clínica se dan cuenta de que no está realmente loca?, preguntó Beatriz. Fernando se rió con una crueldad que me heló la sangre. No van a darse cuenta de nada porque seguiré medicándola. Además, ¿quién va a creerle a una mujer de 71 años que dice que sus propios hijos la están envenenando? Sonarán como delirios de persecución típicos de la demencia senil. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras escuchaba cómo mis propios hijos planeaban robarme no solo mi dinero, sino mi libertad, mi dignidad, mi cordura. Todo lo que había construido durante 70 años de vida honesta y trabajadora iba a desaparecer en una semana por culpa de los dos seres humanos que más amaba en este mundo. Lo único que me da pena es que va a sufrir, mintió Beatriz con una falsa compasión que me dio náuseas. Pero ya no hay otra opción. Ella se lo buscó por ser tan terca y egoísta. Si hubiera sido más generosa con nosotros desde el principio, nada de esto habría sido necesario. ¿Terca y egoísta? Recordé todos los momentos en que había sido exactamente lo contrario. Cuando Fernando tuvo su accidente automovilístico a los 25 años, yo pagué $25,000 de gastos médicos que el seguro no cubrió. Cuando Beatriz se divorció de su primer marido, le di $15,000 para que pudiera independizarse y conseguir un apartamento decente para ella y mi nieta. Cuando Fernando perdió su trabajo hace 3 años, le pagué la hipoteca de su casa durante 6 meses hasta que encontrara algo nuevo. Cada vez que tenían una crisis, yo estaba ahí. Cada vez que necesitaban dinero, yo encontraba la manera de dárselos. Cada vez que sus vidas se desmoronaban, mi casa y mis brazos estaban abiertos para recibirlos. Y ahora resultaba que todo eso me convertía en una madre egoísta que merecía ser traicionada por sus propios hijos. ¿Ya tienes listos a los testigos?, preguntó Beatriz. Por supuesto. Antonio, el vecino, va a declarar que la ha visto hablando sola en el jardín. Por $200 juró que diría que constantemente olvida cerrar la puerta de su casa y que una vez la encontró desorientada en la calle preguntando dónde vivía. Antonio. Mi vecino de toda la vida. El hombre al que yo le llevaba comida casera cuando estuvo enfermo. Al que le cuidé la casa cuando se fue de vacaciones. Al que consideraba casi un hermano después de tantos años de amistad. Él también estaba involucrado en esta traición por un puñado de dólares miserables. Y la otra testigo es Cecilia, ¿verdad?, preguntó Beatriz. Exacto. Cecilia va a declarar que mamá le pidió ayuda para recordar el nombre de sus propios hijos. Que una vez la vio intentando usar el control remoto para hacer una llamada telefónica. Por $300 está dispuesta a jurar lo que sea necesario. Cecilia. La mujer que fue mi mejor amiga durante 20 años. Con quien compartía café todas las tardes y le contaba mis alegrías y tristezas. Quien lloraba conmigo cuando recordábamos a nuestros esposos muertos. Ella también había vendido nuestra amistad por dinero. De repente entendí que no solo mis hijos me habían traicionado. Habían tejido una red de mentiras tan elaborada que había convencido a personas que yo creía que me querían a participar en mi destrucción. Todo mi mundo se estaba desmoronando y yo ni siquiera lo había sospechado. ¿Ya tienes preparado el discurso para convencerla de ir al médico?, preguntó Beatriz con una planificación que me horrorizó por su frialdad calculada. Fernando se rió con esa nueva personalidad siniestra que no reconocía. Por supuesto. Le voy a decir que últimamente la he notado muy pálida y que me preocupa que pueda tener anemia. Ya sabes cómo es mamá con los temas de salud, siempre tan responsable y obediente. Jamás se negaría a ir a una consulta médica si su hijo doctor se lo recomienda con tanta preocupación fingida. El cinismo en su voz me atravesó como miles de agujas. Durante años había confiado completamente en su criterio médico. Cada vez que me sentía mal, él era la primera persona a quien llamaba. Cada medicamento que tomaba pasaba por su aprobación. Y ahora iba a usar esa confianza absoluta para destruirme completamente. Lo perfecto es que ella cree que tú eres el hijo perfecto, agregó Beatriz con una amargura que me confundió profundamente. Siempre has sido su favorito, Fernando. Siempre te creyó más inteligente, más talentoso,
más especial que yo. Nunca se dio cuenta de que los dos somos igual de ambiciosos. ¿Favorito? Mis piernas temblaron aún más. Jamás en mi vida tuve favoritos entre mis hijos. Amé a Fernando y Beatriz con la misma intensidad, me sacrifiqué por ambos de manera idéntica. Si acaso, siempre traté de compensar las diferencias dándole más atención a quien lo necesitara en cada momento. Cuando Fernando estudiaba medicina, me enfoqué en apoyarlo. Cuando Beatriz tuvo su divorcio difícil, toda mi energía fue para ella. Mamá siempre fue muy ingenua, continuó Fernando con un desprecio que me heló el alma. Cree que porque nos parió y nos crió, automáticamente merecemos amarla y respetarla para siempre. Como si el amor fuera una obligación eterna en lugar de algo que se tiene que ganar día a día. ¿Ganar? ¿Yo tenía que ganar el amor de mis hijos? Pensé en todas las noches sin dormir cuando eran bebés. En todas las veces que cancelé planes personales para atender sus necesidades. En todos los sueños que abandoné para financiar los suyos. En todas las lágrimas que derramé en silencio para que ellos no me vieran sufrir cuando las cosas se ponían difíciles. La verdad es que ya estoy cansado de fingir que me importa lo que le pase, dijo Fernando con una honestidad brutal que me partió el corazón en 1000 pedazos. Desde que papá se fue, ella se volvió esta mujer amargada y controladora que siempre quería saber dónde estábamos, qué hacíamos, con quién andábamos. Era agobiante. ¿Controladora? Yo solo quería protegerlos. Cuando su padre nos abandonó, ellos tenían 8 y 10 años respectivamente. Estaba aterrada de que algo malo les pasara. Trabajaba todo el día y cuando llegaba a casa mi única preocupación era asegurarme de que estuvieran bien, que hubieran comido, que hubieran hecho las tareas, que no se hubieran metido en problemas. Además, siempre nos hacía sentir culpables por querer tener vida propia, agregó Beatriz con resentimiento. Cada vez que queríamos salir con amigos o tener novios, ahí estaba ella con esa cara de mártir sufriente. Como si fuéramos criminales por no querer pasar todo nuestro tiempo libre con ella. No podía creer lo que estaba escuchando. Jamás les impedí tener vida social. Al contrario, siempre los animé a hacer amigos, a salir, a ser independientes. Si algunas veces me sentía sola cuando se iban, jamás se los dije. Me tragaba mi tristeza y les sonreía mientras salían por la puerta, deseándoles que se divirtieran. Y no hablemos de todos los chantajes emocionales, continuó Fernando con una versión completamente distorsionada de nuestra historia familiar. Cada vez que no hacíamos exactamente lo que ella quería, venía el drama de lo mucho que se había sacrificado por nosotros. Que si vendió la casa de los abuelos, que si trabajó 3 empleos, que si nunca se volvió a casar por nosotros. Mis rodillas se dieron por completo y tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Jamás, ni una sola vez en toda mi vida, usé mis sacrificios como chantaje emocional. Al contrario, siempre traté de minimizar todo lo que había hecho para que ellos no se sintieran en deuda conmigo. Nunca quise que mis hijos se sintieran culpables por ser amados. Lo más patético es que realmente cree que somos una familia feliz, se burló Beatriz. Que venimos a visitarla porque la queremos y no porque necesitamos su dinero. Que cuando le pedimos prestado para nuestros proyectos es porque confiamos en ella y no porque sabemos que es demasiado tonta para decirnos que no. Cada palabra era una puñalada directa al corazón. Todas esas visitas dominicales que tanto disfrutaba. Todas esas comidas familiares que preparaba con tanto amor. Todas esas conversaciones en las que creía que estábamos construyendo memorias hermosas juntos. Todo había sido una mentira elaborada para mantenerme como una fuente confiable de dinero. ¿Te acuerdas cuando cumplió 70 años el año pasado?, preguntó Fernando. Gastó más de $5,000 en esa fiesta ridícula, pensando que éramos una familia unida. Invitó a todos los vecinos, contrató mariachis, mandó hacer un pastel gigante. Todo para impresionar a la gente y hacerles creer que tenía hijos maravillosos que la adoraban. Esa fiesta había sido el día más feliz de mi vida en años. Verlos a ambos ahí, sonriendo, abrazándome, diciéndome palabras hermosas frente a todos mis amigos. Pensé que finalmente había logrado criar 2 seres humanos buenos que me amaban de verdad. Aparentemente, todo había sido una actuación perfecta. Lo que más me molesta es su obsesión con dejarnos herencia, dijo Beatriz con un tono que no entendía. Como si fuéramos niños pequeños que no sabemos manejar dinero. Siempre con sus sermones sobre ahorrar, sobre ser responsables, sobre no gastar en tonterías. Mientras tanto,
Ella vive como una indigente teniendo tanto dinero en el banco. ¿Vivo como una indigente? Miro alrededor de mi casa y veo una vida sencilla pero cómoda. No gasto en lujos porque aprendí durante años de escasez a valorar cada centavo. No porque sea tacaña, sino porque quiero asegurarme de que siempre haya dinero disponible para emergencias familiares. Para ayudarlos a ellos cuando lo necesiten. Mañana a esta hora ya todo habrá comenzado, dijo Fernando con una satisfacción que me revolvió el estómago. En una semana seremos dueños de todo lo que ella se pasó la vida acumulando mientras vivía como una monja. Y lo mejor de todo es que ella jamás podrá vengarse porque estará encerrada en una institución mental. ¿Y si en algún momento los médicos de verdad se dan cuenta de que está cuerda?, insistió Beatriz con una preocupación genuina. Te digo que es imposible. Tengo conexiones en esa clínica. Por $10,000, el director se aseguró de que la mantengan sedada permanentemente. Oficialmente será por su propia seguridad, para evitar episodios violentos. Nadie va a cuestionar el tratamiento de una anciana demente que supuestamente ataca al personal. La habitación comenzó a dar vueltas nuevamente. No solo planeaban robarme mi libertad y mi dinero. Planeaban drogarme permanentemente hasta convertirme en un vegetal. Planeaban que pasara mis últimos años de vida como un fantasma sedado, incapaz de hablar, de pensar, de defenderse. ¿Ya sabes exactamente qué vas a hacer con su parte del dinero?, preguntó Fernando. Por supuesto. Primero voy a pagar todas mis deudas de las tarjetas de crédito. Luego me voy a comprar ese auto que siempre quise. Y finalmente me voy a mudar a un apartamento en la zona rica de la ciudad. Ya estoy cansada de vivir como una pobre cuando mi propia madre tiene tanto dinero guardado. Beatriz tenía deudas en las tarjetas de crédito. Fernando había mencionado gastos en apuestas. Comencé a entender que sus problemas financieros eran mucho peores de lo que yo sabía. Y en lugar de pedirme ayuda como siempre habían hecho, habían decidido que era más fácil simplemente quitarme todo de una vez. Lo único que espero es que todo salga rápido, agregó Fernando. No quiero tener que seguir actuando como el hijo cariñoso por mucho tiempo más. Ya me cansé de fingir que me importan sus historias aburridas sobre sus amigas muertas y sus recuerdos del pasado. Mis historias sobre el pasado. Esos momentos en que compartía con ellos memorias de su infancia, anécdotas de cuando eran pequeños, recuerdos de su padre antes de que se volviera alcohólico. Pensé que les gustaba escucharme, que valoraban esa conexión con su historia familiar. Resultaba que solo era una anciana aburrida molestándolos con nostalgia irrelevante. ¿Ya tienes decidido qué vas a hacer cuando la gente pregunte por mamá?, quiso saber Beatriz, y esa pregunta me hizo entender que habían pensado en cada detalle macabro de mi desaparición. Fernando suspiró como si todo esto fuera una molestia administrativa más. Vamos a decir que su demencia empeoró muy rápidamente y que tuvimos que internarla por su propia seguridad. Que nos duele muchísimo, pero que los médicos dijeron que era lo mejor para ella. Todo el mundo va a compadecerse de nosotros por tener que tomar una decisión tan difícil. La hipocresía de sus palabras me dio náuseas. Iban a convertirse en los hijos sufrientes que tomaron la decisión más dolorosa de sus vidas por el bien de su madre enferma. Iban a recibir compasión y admiración por su noble sacrificio mientras yo me pudriera en una cama de hospital, drogada hasta perder la conciencia. Y si alguien quiere visitarla, simplemente diremos que los médicos recomendaron que no reciba visitas porque se agita mucho y eso empeora su condición, agregó Beatriz con una planificación que me aterrorizó. Perfecto. Nadie va a cuestionar el criterio médico profesional. Se estaban asegurando de que quedara completamente aislada del mundo exterior. Sin amigos, sin conocidos, sin nadie que pudiera notar inconsistencias en su historia o que pudiera ayudarme a escapar de esa pesadilla. Iba a desaparecer de la vida como si jamás hubiera existido. Lo que más me emociona es que finalmente voy a poder vivir como una persona normal, dijo Fernando con un entusiasmo enfermizo. Sin tener que fingir que me preocupo por ella cada fin de semana. Sin tener que escuchar sus consejos no solicitados sobre mi vida personal. Sin tener que aguantar sus comentarios sobre mis gastos. ¿Consejos no solicitados? Yo solo hablaba cuando me preguntaban directamente o cuando veía que estaban tomando decisiones que podrían lastimarlos. Como cuando Fernando comenzó a apostar grandes cantidades de dinero y yo le sugerí que buscara ayuda profesional. O cuando Beatriz empezó a salir con hombres que claramente la estaban usando por dinero.
Y ya no vamos a tener que aguantar sus comidas dominicales horribles, se rió Beatriz con una crueldad que me destrozó. Siempre la misma comida insípida preparada sin amor. Siempre preguntándonos si queremos más, si está rico, si necesitamos algo. Como si fuéramos inválidos, incapaces de servirnos solos. Esas comidas dominicales eran lo mejor de mi semana. Pasaba horas preparando sus platos favoritos, poniendo la mesa con la vajilla buena, arreglando flores del jardín. Cada pregunta sobre si necesitaban algo era amor genuino traducido en acción. Quería asegurarme de que se sintieran cuidados y queridos en mi casa. Recuérdame que tengo que cancelar su tarjeta de crédito inmediatamente después de que la interne, dijo Fernando con una eficiencia empresarial que me heló la sangre. No quiero que tenga acceso a dinero por si acaso logra convencer a algún empleado compasivo de que la ayude. Hasta mi tarjeta de crédito. Iban a cortarme todos los accesos al mundo exterior. No solo mi libertad física, sino también cualquier posibilidad de independencia económica. Iba a estar completamente a su merced, sin poder comprar ni un chicle sin su autorización. ¿Ya decidiste qué vas a hacer con todas sus cosas personales?, preguntó Beatriz. La ropa la vamos a donar, obviamente. Las joyas las venderemos. Los muebles antiguos también tienen valor. Pero todo lo sentimental, las fotos, las cartas, los recuerdos, todo eso va directo a la basura. No necesitamos nada que nos recuerde esta época horrible de nuestras vidas. Mis fotos familiares. Las cartas de amor que su padre me escribió antes de volverse alcohólico. Las fotos de ellos cuando eran bebés. Sus primeros dientes guardados en cajitas especiales. Sus dibujos de la infancia que conservé durante décadas. Sus diplomas de graduación. Todo iba a terminar en un basurero como si 70 años de vida y memorias no valieran absolutamente nada. Honestamente, creo que deberíamos haber hecho esto hace años, dijo Beatriz con un arrepentimiento que no era por lo que iban a hacerme, sino por no habérmelo hecho antes. Hemos perdido demasiado tiempo fingiendo que la queríamos cuando podríamos haber estado disfrutando de su dinero desde hace mucho. ¿Fingiendo que me querían? Repasé mentalmente miles de momentos que creí genuinos. Cada abrazo, cada beso en la mejilla, cada te amo, mamá al despedirse. Todo había sido actuación pura. Durante años había estado viviendo en una obra de teatro donde yo era la única que no sabía que estaba actuando. Lo que más me molesta es que siempre nos trató como si fuéramos sus empleados, continuó Fernando con un resentimiento que me confundió completamente. Siempre con sus expectativas sobre cómo debíamos comportarnos, qué debíamos estudiar, con quién debíamos casarnos. Como si nuestras vidas le pertenecieran solo porque nos parió. ¿Expectativas? Jamás les impuse una carrera específica. Fernando eligió medicina porque le gustaba, y yo lo apoyé completamente. Beatriz estudió administración porque era lo que quería, y también la apoyé. En cuanto a sus parejas, solo expresé preocupación cuando vi señales obvias de abuso o manipulación. Además, siempre fue muy dramática con todo, agregó Beatriz. Cualquier problema pequeño se convertía en una tragedia épica. Cualquier enfermedad menor era como si se fuera a morir. Siempre exagerando todo para llamar la atención. ¿Dramática? Recordé todas las veces que minimicé mis problemas para no preocuparlos. Cuando tuve neumonía hace 2 años, les dije que era solo un resfriado fuerte. Cuando me lastimé la espalda trabajando, fingí que no me dolía para que no se sintieran culpables por no poder ayudarme económicamente en ese momento. Y su obsesión enfermiza con mantener la casa perfectamente limpia, se burló Fernando. Como si alguien fuera a venir a juzgarla. Siempre limpiando, siempre ordenando, siempre preocupada por las apariencias. Era agotador estar ahí. Mantenía la casa limpia porque quería que se sintieran cómodos cuando vinieran a visitarme. Quería que tuvieran ganas de quedarse, de pasar tiempo conmigo. Pensé que valoraban tener un lugar acogedor y ordenado donde podían relajarse después de sus vidas agitadas. Lo peor de todo era su manera de hacer que nos sintiéramos culpables por tener éxito, dijo Beatriz con una acusación que no entendía para nada. Cada vez que nos iba bien en algo, ahí estaba ella recordándonos que sin su ayuda no habríamos logrado nada. Como si fuéramos sus creaciones en lugar de personas independientes. ¿Hacer que se sintieran culpables por tener éxito? Todo lo contrario. Cada logro suyo era mi mayor orgullo. Cuando Fernando se graduó de médico, organicé una fiesta e invité a todo el mundo para presumir de mi hijo doctor.
Cuando Beatriz consiguió su primer trabajo importante, lloré de alegría y le compré un regalo para celebrar. Mañana va a ser el último día que tengamos que fingir que la soportamos, dijo Fernando con una liberación que me partió el alma. Después de mañana, ya no vamos a tener que actuar nunca más. La palabra soportar resonó en mi cabeza como un eco doloroso. Ellos me habían estado soportando. Todas esas sonrisas, todas esas conversaciones, todos esos momentos que yo atesoraba como oro puro. Para ellos habían sido una carga insoportable que tenían que aguantar para mantener acceso a mi dinero. ¿Crees que va a sufrir mucho cuando se dé cuenta de lo que le estamos haciendo?, preguntó Beatriz, y por un momento pensé que había encontrado una pizca de compasión en su corazón. Pero Fernando respondió con una frialdad que me hizo temblar. Espero que sí. Espero que entienda perfectamente lo que le está pasando y por qué. Que se dé cuenta de que toda su vida de sacrificios y amor maternal no significó absolutamente nada para nosotros. Que muera sabiendo que fracasó completamente como madre. Esas palabras fueron como ácido derramado directamente sobre mi alma. No solo querían robarme. Querían que sufriera. Querían que muriera con la certeza de que había fracasado en lo único que había importado realmente en mi vida, ser una buena madre para ellos. ¿Ya tienes todo listo para recogerla mañana?, preguntó Beatriz, volviendo a los detalles prácticos de mi destrucción. Todo. El auto con tanque lleno. Los papeles en el asiento trasero. Las pastillas extra por si acaso necesita una dosis adicional para mantenerla tranquila durante el trayecto. Y la historia preparada por si alguien nos ve salir juntos. Incluso habían pensado en testigos casuales que pudieran verme salir voluntariamente con Fernando. Nadie sospecharía que una madre estaba siendo secuestrada por su propio hijo médico para una cita médica matutina. Cuando todo esto termine, creo que deberíamos mudarnos a otra ciudad, sugirió Beatriz. No quiero seguir viviendo aquí donde todo el mundo conoce nuestra historia familiar. Prefiero empezar de cero donde nadie sepa que alguna vez tuvimos una madre. Ni siquiera querían conservar el recuerdo de mi existencia. Planeaban borrarme tan completamente de sus vidas que iban a mudarse para no tener que explicar por qué ya no me visitaban, por qué ya no hablaban de mí, por qué parecían tan felices después de mi supuesta tragedia médica. En ese momento terrible, mientras escuchaba cómo planeaban borrarme de sus vidas para siempre, algo cambió dentro de mí. Una llama pequeña pero feroz comenzó a encenderse en lo más profundo de mi pecho. No era solo dolor lo que sentía. Era algo mucho más poderoso. Era furia. Una furia maternal traicionada que comenzó a crecer como un incendio incontrolable. ¿Ya hablaste con el abogado sobre los plazos legales?, preguntó Beatriz con esa eficiencia fría que me repugnaba. Sí. Una vez que esté oficialmente declarada incapaz, tenemos 72 horas para presentar todos los documentos de transferencia patrimonial. El tipo me aseguró que con los testigos falsos y los informes médicos comprados, ningún juez va a cuestionar nada. 72 horas. En menos de 3 días iba a perder todo lo que había construido durante una vida entera de trabajo honesto. Pero mientras los escuchaba planear mi destrucción con tanto detalle, me di cuenta de algo crucial. Ellos habían cometido un error garrafal. Me habían subestimado completamente. Durante 71 años había demostrado ser una mujer fuerte, inteligente y capaz. Había criado 2 hijos sola después de que su padre alcohólico nos abandonara. Había construido un patrimonio sólido trabajando día y noche. Había sobrevivido a pobreza, enfermedad, soledad y 1000 tragedias pequeñas que la vida me había puesto en el camino. ¿Y ellos realmente creían que iba a quedarme quieta como una oveja mientras me llevaban al matadero? Lo que más me gusta del plan es que es completamente legal, se rió Fernando con una arrogancia que me hirvió la sangre. Técnicamente no estamos robando nada. Simplemente estamos tomando control de los bienes de una persona mentalmente incapacitada para proteger sus intereses. Legal. Habían encontrado la manera de robarme todo sin ser técnicamente criminales. Usando el sistema legal, la medicina corrupta y la palabra de testigos falsos para justificar el robo más cruel que se puede cometer, robarle a una madre todo lo que tiene usando su propio amor como arma. ¿Cuánto crees que vamos a obtener en total?, preguntó Beatriz con una codicia que me dio asco. Entre la casa, las cuentas bancarias, las inversiones, las joyas de la abuela y todo lo demás, estamos hablando de aproximadamente $600,000. Cada uno se lleva $300,000. Suficiente para vivir cómodamente durante años sin trabajar. $600,000.
Esa era la cifra exacta por la cual mis propios hijos estaban dispuestos a traicionarme, drogarme, encerrarme y dejarme morir en un manicomio. Cada dólar de esa cantidad representaba horas de trabajo, sacrificios, privaciones que me había impuesto para construir algo sólido que pudiera dejarles como herencia. Y ahora iban a robárselo antes de que yo muriera, asegurándose de que yo supiera exactamente lo que me estaban haciendo y por qué. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Fernando con una satisfacción venenosa. Que ella misma nos enseñó a ser así de ambiciosos. Siempre diciéndonos que trabajáramos duro para conseguir lo que queríamos, que fuéramos inteligentes, que aprovecháramos las oportunidades. Bueno, esta es nuestra oportunidad y la vamos a aprovechar. Mis propias enseñanzas. Mis propios valores de trabajo duro e inteligencia convertidos en las herramientas de mi propia destrucción. Era como si hubiera pasado años afilando los cuchillos con los que finalmente me iban a apuñalar. Además, si lo piensas bien, le estamos haciendo un favor, agregó Beatriz con una lógica retorcida que me enfureció aún más. A su edad, ¿para qué necesita tanto dinero? No lo va a poder disfrutar. Al menos nosotros somos jóvenes y podemos usarlo para construir algo. ¿Un favor? ¿Robarme todo lo que tenía era hacerme un favor? ¿Drogarme hasta volverme un vegetal era una bondad? ¿Encerrarme en un manicomio era un acto de generosidad filial? Tienes razón, concordó Fernando. Ella ya vivió su vida. Ya tuvo su oportunidad de ser joven y disfrutar. Ahora es nuestro turno. Es justo. ¿Cuándo exactamente había tenido yo la oportunidad de ser joven y disfrutar? Cuando tuve 25 años y trabajaba 3 empleos para mantener a 2 niños pequeños. Cuando tuve 35 y estaba tan agotada por el trabajo y las responsabilidades que me acostaba llorando todas las noches. Cuando tuve 45 y sacrifiqué la posibilidad de volver a enamorarme porque mis hijos necesitaban toda mi atención y energía. Jamás había tenido la oportunidad de ser verdaderamente joven. Había pasado directamente de ser una adolescente a ser una madre soltera luchando por sobrevivir. Y ahora que finalmente tenía algo de estabilidad y comodidad en mis años dorados, ellos iban a quitármelo porque consideraban que era su turno. Ya sabes exactamente qué vas a decirle cuando la recojas mañana, insistió Beatriz. Todo está calculado. Le voy a decir que anoche me llamó el doctor Ramírez preocupado por unos análisis que le hicieron la semana pasada. Que necesita hacerse unos estudios adicionales urgentes. Ya sabes cómo se pone nerviosa con los temas médicos. Va a querer ir inmediatamente. No había habido ningún análisis la semana pasada. No conocía a ningún doctor Ramírez. Todo era mentira, pero Fernando sabía exactamente cuáles eran mis miedos y cómo manipularlos. Sabía que después de haber perdido a mis padres por enfermedades que no se detectaron a tiempo, yo era obsesiva con los chequeos médicos preventivos. Y si pregunta por qué no puede ir en su propio auto, quiso saber Beatriz. Le diré que los medicamentos que le voy a dar para prepararla para los estudios pueden causarle mareos y que no es seguro que maneje. Que prefiero llevarla yo para cuidarla. Va a pensar que soy el hijo más atento del mundo. El hijo más atento del mundo. Usando mi amor y confianza como cadenas para arrastrarme a mi propia destrucción. Cada palabra cariñosa que me dijera durante el trayecto iba a ser una mentira calculada para mantenerme tranquila hasta que fuera demasiado tarde para escapar. Una cosa que me preocupa, dijo Beatriz de repente. ¿Y si en algún momento, años después, alguien descubre lo que hicimos? ¿Y si aparece algún pariente lejano haciendo preguntas? Fernando se rió con una confianza que me aterrorizó. ¿Qué parientes? Mamá no tiene hermanos vivos. Sus padres murieron hace años. No tiene primos cercanos ni familia extendida que se preocupe por ella. Estamos completamente solos en esto. Nadie va a venir a rescatarla. Era verdad. Mi círculo familiar se había reducido a ellos dos. Todas las personas que me habían amado de verdad estaban muertas. No tenía a nadie más en el mundo que pudiera notar mi desaparición o que se preocupara lo suficiente como para investigar qué había pasado conmigo. Además, continuó Fernando, aunque alguien sospechara algo, ¿cómo van a probarlo? Para ese momento ella va a estar tan medicada que no va a poder articular una frase coherente. Y nosotros tenemos documentos médicos oficiales que prueban que está demente. ¿Quién va a creerle a una loca contra la palabra de 2 profesionales respetables? Habían pensado en todo. Cada posible escape,
cada potencial rescate, cada oportunidad de justicia había sido anticipada y bloqueada. Era un plan perfecto para el crimen perfecto. Lo único que me da un poco de pena, mintió Beatriz con una falsa melancolía, es que se va a morir pensando que somos monstruos. Nunca va a entender que simplemente estamos tomando lo que por derecho nos corresponde. ¿Por derecho nos corresponde? ¿Desde cuándo mis hijos tenían derecho a robarme mientras estaba viva? ¿Desde cuándo el dinero que había ganado con mi propio sudor les pertenecía automáticamente a ellos? Bueno, eso es problema suyo, replicó Fernando con una crueldad que me hizo temblar. Si hubiera sido una madre más generosa, si hubiera compartido su dinero voluntariamente en lugar de guardárselo todo para ella misma, nada de esto habría sido necesario. Ella se buscó su destino. Ahí estaba otra vez esa lógica retorcida. Yo era la culpable de mi propia traición porque no había sido lo suficientemente generosa. Como si los miles de dólares que les había prestado a lo largo de los años no contaran. Como si todos los gastos que había pagado por ellos fueran invisibles. Como si toda una vida de sacrificio se borrara porque no les había entregado inmediatamente todo lo que tenía en el momento exacto que lo pidieron. Mañana a esta hora ya va a estar encerrada, dijo Fernando con una finalidad que me hizo entender que realmente creían que su plan era infalible. Y nosotros vamos a ser libres por primera vez en nuestras vidas. Libres. Esa palabra me atravesó como una bala. Ellos iban a ser libres de mí. Libres de la carga de fingir que me querían. Libres de la obligación de visitarme los domingos. Libres de tener que escuchar mis historias aburridas y mis consejos no solicitados. Libres de una madre que aparentemente había sido una prisión para ellos durante toda su vida adulta. Pero yo también iba a ser libre. Libre de la ilusión de que tenía una familia que me amaba. Libre de la mentira de que había criado dos seres humanos buenos y honorables. Libre de la responsabilidad de seguir protegiendo a dos depredadores que habían estado esperando pacientemente el momento perfecto para devorarme. En ese instante, mientras seguía escondida detrás de la puerta escuchando cómo planeaban mi destrucción, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a ser una víctima. No iba a quedarme quieta esperando a que me llevaran al matadero como una oveja inocente. Si mis propios hijos querían guerra, iban a tener guerra. La conversación finalmente terminó y escuché que Fernando colgaba el teléfono. Sus pasos se dirigían hacia la escalera. Rápidamente me escondí en la cocina, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a delatarme. Lo escuché subir a su habitación de huésped, la misma habitación donde había dormido cuando era niño, la misma donde había llorado en mis brazos cuando tenía pesadillas. Me quedé inmóvil en la oscuridad de la cocina durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Pero ya no era la misma mujer que había bajado por un vaso de agua. Esa Ivone ingenua y confiada había muerto detrás de esa puerta. La mujer que estaba parada en mi cocina era alguien completamente diferente. Era una mujer que había sobrevivido a un matrimonio con un alcohólico violento. Una mujer que había criado dos hijos trabajando empleos que destrozaron su cuerpo pero nunca su espíritu. Una mujer que había construido un patrimonio sólido partiendo de la nada absoluta. Y esa mujer no iba a permitir que dos ingratos destruyeran en una semana lo que le había tomado décadas construir. Subí sigilosamente a mi habitación y cerré la puerta con pestillo. Necesitaba pensar. Necesitaba planear. Si ellos podían ser calculadores y crueles, yo también podía serlo. Con una diferencia crucial, yo había aprendido a ser fuerte en la escuela más dura del mundo, la vida real. Ellos solo habían aprendido a ser parásitos. Lo primero que hice fue revisar mis pastillas. Efectivamente, las vitaminas que Fernando me había estado trayendo tan atentamente eran diferentes a las que yo siempre compraba. El frasco era idéntico, pero las pastillas tenían una forma ligeramente distinta. Las tiré todas por el inodoro y bajé el agua 3 veces para asegurarme de que desaparecieran completamente. Luego revisé el té de manzanilla que Fernando me había preparado la noche anterior. Quedaba un poco en la taza sobre mi mesa de noche. Lo olí y detecté un aroma extraño, químico, que no pertenecía a ninguna hierba natural. También lo tiré por el inodoro. Después me senté en mi cama y comencé a recordar todos los pequeños favores que Fernando había estado haciéndome las últimas semanas. Traerme las medicinas. Prepararme té antes de dormir. Insistir en que necesitaba más descanso. Sugerirme que cancelara algunas citas sociales porque me veía agotada. Todo había sido parte del plan.
Aislarme socialmente para que nadie notara cambios en mi comportamiento. Drogarme gradualmente para crear síntomas de demencia. Documentar mis olvidos y confusiones para usarlos como evidencia médica. Pero ahora que sabía lo que estaba pasando, podía comenzar a revertir el proceso. Mi mente se estaba aclarando minuto a minuto. La confusión de las últimas semanas comenzaba a disiparse como niebla bajo el sol matutino. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. Fernando iba a venir por mí a las 9 de la mañana. Tenía 10 horas para preparar mi contraataque. 10 horas para convertirme de víctima en cazadora. Lo primero que necesitaba era evidencia. Saqué mi teléfono celular, uno de esos modernos que Fernando me había enseñado a usar el año pasado para emergencias. Qué irónico que ahora iba a usar su propio regalo para destruir sus planes. Busqué en internet información sobre las pastillas que había estado tomando. Cuando encontré la descripción y los efectos secundarios, se me heló la sangre. Eran sedantes fuertes que, administrados regularmente, podían causar exactamente los síntomas que yo había estado experimentando: confusión, pérdida de memoria a corto plazo, desorientación, mareos. Fernando me había estado envenenando sistemáticamente con medicamentos psiquiátricos sin mi conocimiento. Eso no solo era intento de fraude, era intento de asesinato. Mi propio hijo, el médico, había violado todos los juramentos que había hecho cuando se graduó. Imprimí toda la información sobre las drogas y las guardé en una carpeta. Luego busqué el número telefónico del verdadero doctor Ramírez que Fernando había mencionado. No existía ningún doctor con ese nombre en la ciudad. Otra mentira más que podía documentar. Después llamé a mi banco. Aunque era muy tarde, su servicio de atención telefónica funcionaba las 24 horas. Cambié todas mis contraseñas y códigos de acceso. Establecí nuevas preguntas de seguridad que solo yo conocía. Solicité que cualquier transacción mayor a $1000 requiriera mi presencia física en la sucursal más un documento de identidad verificado. También llamé a mi compañía de seguros y actualicé todos mis beneficiarios. Si algo me pasaba, mi dinero iba a ir a organizaciones de caridad, no a los 2 monstruos que habían planeado matarme. Pero eso era solo el comienzo. Necesitaba algo más que medidas defensivas. Necesitaba un plan ofensivo que los destruyera tan completamente como ellos habían planeado destruirme. Recordé algo que Fernando había mencionado durante su conversación telefónica. Había dicho que tenía conexiones en la clínica psiquiátrica privada, que había pagado $10,000 para asegurar mi sedación permanente. Eso significaba que había otros criminales involucrados en esto. Médicos corruptos que vendían diagnósticos falsos por dinero. Si pudiera grabar evidencia de esa corrupción, no solo podría salvarme a mí misma, sino también exponer toda una red de criminales que probablemente habían hecho esto mismo a otras víctimas indefensas. Busqué en mi teléfono la aplicación de grabación de voz que Fernando me había mostrado por si acaso alguna vez necesitaba recordar instrucciones médicas importantes. Otra ironía deliciosa, iba a usar las herramientas que él mismo me había dado para destruirlo. Practiqué usando la aplicación hasta que estuve segura de que podía activarla discretamente. Mañana iba a grabar cada palabra de su traición. Cada mentira que me dijera durante el trayecto al hospital quedaría documentada para siempre. Pero necesitaba más que solo evidencia de audio. Necesitaba testigos creíbles que pudieran confirmar mi estado mental real. Pensé en Aurora, mi vecina desde hace 15 años. Ella me conocía mejor que nadie. Había estado cenando conmigo 2 veces por semana durante los últimos meses. Había visto de primera mano que mi mente estaba perfectamente clara. También pensé en Daniel, mi abogado de confianza. Él había manejado todos mis asuntos legales durante la última década. Conocía mi capacidad mental mejor que nadie. Si Fernando realmente había falsificado documentos legales, Daniel podría identificar las irregularidades inmediatamente. Decidí que mañana temprano, antes de que Fernando viniera por mí, iba a llamar tanto a Aurora como a Daniel. Les iba a contar exactamente lo que estaba pasando. Iba a pedirles que estuvieran alertas y listos para actuar si yo no regresaba a casa esa noche. Pero mientras planeaba mi estrategia de supervivencia, una parte más oscura de mi mente comenzó a considerar algo más ambicioso. No solo quería sobrevivir. Quería justicia. Quería que Fernando y Beatriz pagaran por lo que habían hecho, no solo a mí, sino a la memoria de todo lo que yo había sacrificado por ellos.
Habían convertido cada acto de amor maternal en una arma contra mí. Habían transformado cada sacrificio en evidencia de mi estupidez. Habían tomado una vida entera de dedicación y la habían usado para justificar mi destrucción. Era hora de que aprendieran que subestimar a una madre traicionada era el error más peligroso que podían haber cometido en sus vidas patéticas y egoístas. A las 5 de la mañana ya estaba completamente despierta y con la mente más clara que había tenido en semanas. El efecto de las drogas finalmente se había desvanecido por completo y me sentía como si hubiera despertado de una pesadilla prolongada. Pero ahora la pesadilla real estaba por comenzar, y yo estaba lista para convertirme en la protagonista de mi propia historia de supervivencia. Lo primero que hice fue llamar a Aurora. Ella siempre se levantaba temprano para regar sus plantas antes de que saliera el sol. Contestó al segundo timbrazo con su voz cálida de siempre. «Aurora, necesito que me hagas un favor muy importante», le dije sin preámbulos. «En unas horas puede que me pase algo terrible, y necesito que estés atenta». Le conté todo. Cada palabra de la conversación que había escuchado la noche anterior. Cada detalle del plan diabólico de mis hijos. Cada mentira que habían estado construyendo durante semanas para justificar mi destrucción. Aurora escuchó en silencio absoluto hasta que terminé de hablar. Luego hubo una pausa larga antes de que dijera con una voz temblorosa de furia: «Yvonne, esos monstruos no se van a salir con la suya. No mientras yo esté viva. Necesito que si no regreso esta noche, llames inmediatamente a la policía», le dije. «Y también necesito que llames a Daniel, mi abogado. Su número está en la agenda que está junto al teléfono de la cocina». «Por supuesto. Pero Yvonne, ¿no sería mejor que llamáramos a la policía ahora mismo? Antes de que Fernando venga por ti». Yo había pensado en eso toda la noche. Pero sabía que sin evidencia concreta, sería mi palabra contra la de un médico respetado y su hermana. Especialmente considerando que durante las últimas semanas había estado exhibiendo exactamente los síntomas de demencia que ellos habían estado creando artificialmente. «No. Aurora. Necesito evidencia irrefutable. Necesito que se incriminen a sí mismos. Si los acuso ahora, van a negar todo y van a acelerar sus planes. Probablemente van a decir que mis acusaciones son prueba de que estoy paranoica y demente». Aurora entendió inmediatamente. Ella conocía lo suficiente del mundo para saber que a veces la justicia requiere paciencia y estrategia, no solo indignación. «Entonces voy a estar vigilando desde mi ventana», me prometió. «Y voy a seguir discretamente a donde sea que te lleven. No vas a estar sola en esto, Yvonne». Después llamé a Daniel. Él también era madrugador, y cuando le expliqué la situación, su reacción fue exactamente lo que esperaba de un abogado experimentado: furia controlada y planificación inmediata. «Yvonne, lo que me estás describiendo es fraude en gran escala, secuestro, intento de asesinato y corrupción médica», me dijo con voz tensa. «Si podemos probarlo, Fernando y Beatriz van a pasar décadas en prisión». «¿Pero puedes probarlo con solo mi testimonio?», le pregunté. «Tu testimonio más la evidencia que vas a recopilar hoy más las inconsistencias legales que puedo identificar en cualquier documento que hayan falsificado. Sí, puedo construir un caso sólido. Pero necesito que seas muy cuidadosa, Yvonne. Estos criminales ya han demostrado que están dispuestos a llegar muy lejos». Daniel me dio instrucciones específicas sobre cómo documentar todo lo que pasara. Me enseñó frases clave que debía decir para hacer que Fernando se incriminara a sí mismo. Me explicó exactamente qué evidencia necesitábamos para destruir completamente su plan. «Una cosa más», me dijo antes de colgar. «Si en algún momento sientes que estás en peligro real e inmediato, olvídate de la evidencia y escapa. Grita, corre, haz lo que sea necesario. Ninguna cantidad de dinero vale tu vida». A las 7 de la mañana bajé a desayunar actuando como si nada hubiera pasado. Fernando ya estaba en la cocina, preparándome lo que probablemente iba a ser mi último desayuno envenenado. Me sonrió con esa misma sonrisa cálida que había creído genuina durante 70 años. «Buenos días, mamá. ¿Cómo dormiste?», me preguntó con una preocupación falsa que ahora me resultaba repugnante. «Muy bien, hijo», respondí con la misma falsedad. Aunque tuve algunos sueños extraños. Nada importante. Le vi preparar mi té matutino, y esta vez lo observé añadir discretamente unas gotas de un frasco pequeño que sacó del bolsillo de su chaqueta. Cuando me dio la taza,
La olí discretamente y detecté el mismo aroma químico de la noche anterior. Gracias, mi amor, le dije, y fingí tomar varios sorbos mientras en realidad no tragaba nada. Cuando Fernando se distrajo leyendo su teléfono, tiré discretamente todo el contenido en la planta que estaba junto a la ventana. Mamá, tengo que darte una noticia que te va a preocupar un poco, me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería manipularme. Anoche me llamó el doctor Ramírez. ¿Te acuerdas de él? Te hizo unos análisis la semana pasada. Activé discretamente la grabadora de mi teléfono que tenía en el bolsillo de mi bata. No recuerdo muy bien, hijo. Últimamente se me olvidan algunas cosas, mentí perfectamente, dándole exactamente la respuesta que él quería escuchar. No te preocupes, es normal a tu edad. El caso es que al doctor le preocuparon algunos resultados y quiere hacerte unos estudios adicionales hoy mismo. Ya programé una cita para las 10 de la mañana. ¿Es algo grave?, pregunté con la voz temblorosa de una anciana asustada. Probablemente no, pero es mejor estar seguros. Voy a llevarte yo mismo para que no tengas que preocuparte por manejar. Los medicamentos que te van a dar para prepararte para los estudios pueden causarte mareos. Cada palabra estaba saliendo exactamente como él había planeado la noche anterior. Cada mentira quedaba grabada en mi teléfono con perfecta claridad. Ay, Fernando, qué suerte tengo de tener un hijo médico que se preocupa tanto por mí, le dije con una voz quebrada de emoción fingida. No sé qué haría sin ti. Vi cómo sus ojos brillaron con satisfacción. Pensaba que su manipulación estaba funcionando perfectamente. No tenía idea de que cada palabra estaba cavando su propia tumba legal. También llamé a Beatriz para contarle, continuó. Ella quería venir con nosotros, pero le dije que era mejor que se quedara trabajando. Ya sabes cómo es, siempre tan preocupada por ti. Beatriz, que en ese momento probablemente estaba planeando cómo gastar mi dinero antes de que mi cuerpo estuviera frío en una cama de hospital. ¿Cuánto tiempo van a tomar los estudios?, pregunté con inocencia fingida. Puede que todo el día. Posiblemente tengas que quedarte en el hospital una noche para observación. Pero no te preocupes, yo me voy a quedar contigo todo el tiempo. Una noche de observación. Esa era probablemente la ventana que necesitaban para completar todos los trámites legales mientras yo estaba sedada e indefensa. Fernando, hay algo que quiero decirte antes de que salgamos, le dije con una voz suave y maternal. Quiero que sepas que siempre has sido el mejor hijo que una madre podría pedir. Todo lo que hice en mi vida, todos los sacrificios que hice, valieron la pena solo por verte convertirte en el hombre maravilloso que eres hoy. Por un momento, vi algo que podría haber sido culpa cruzar por su rostro. Pero desapareció tan rápidamente que pensé que lo había imaginado. Mamá, no digas esas cosas. Tú vas a estar bien. Los estudios van a salir normales y vamos a reírnos de todo este susto, me dijo, pero su voz sonaba ligeramente menos segura que antes. Espero que tengas razón, hijo. Pero a mi edad, uno nunca sabe. Por eso quiero que sepas que siempre te he amado más que a mi propia vida. Y que todo lo que tengo en este mundo es para ti y para Beatriz. Ahora definitivamente vi culpa en sus ojos. Pero también vi algo más peligroso, determinación de seguir adelante a pesar de esa culpa. Está bien, mamá. Es hora de irnos, me dijo, levantándose abruptamente de la mesa. Solo déjame ir al baño y tomar mi bolso, le dije. Subí a mi habitación y revisé que mi teléfono estuviera grabando correctamente. También tomé una foto de las pastillas que Fernando había dejado junto a mi cama, y guardé algunas en un pañuelo como evidencia física. Cuando bajé, Fernando me estaba esperando junto a la puerta con las llaves del auto en la mano y una expresión de impaciencia que trató de disimular. «Lista, mamá». «Lista, hijo», le respondí, y caminé hacia lo que él creía que iba a ser mi destrucción final. Pero mientras subía a su auto, lo que Fernando no sabía era que estaba caminando directo hacia la suya. Durante el trayecto al hospital, Fernando mantuvo una conversación aparentemente normal mientras yo seguía grabando cada palabra. Me habló sobre el clima, sobre sus planes para el fin de semana, sobre una película que había visto recientemente. Todo tan casual y cariñoso que cualquier observador habría pensado que era el hijo más atento del mundo llevando a su madre querida a una cita médica rutinaria. Pero yo podía ver la tensión en sus manos aferradas al volante. Podía notar cómo evitaba hacer contacto visual conmigo por más de unos segundos. Conocía a este hombre desde que era un bebé,
y sabía reconocer cuando estaba nervioso, sin importar que también creyera que estaba actuando. Mamá, cuando lleguemos al hospital, es muy importante que hagas exactamente lo que te digan los médicos, me dijo con un tono que trataba de sonar paternal, pero que sonaba más bien amenazante. A veces los estudios médicos pueden ser confusos para las personas mayores, pero confía en mí. Yo voy a estar ahí para asegurarme de que todo salga bien. Por supuesto, hijo. Siempre confío en tu criterio médico, le respondí con la voz de una anciana obediente. Tú sabes lo que es mejor para mí. Llegamos al hospital privado a las 10, en punto exactamente. Era un lugar caro y elegante que yo nunca había visitado antes. Fernando me ayudó a bajar del auto con una solicitud exagerada que me habría parecido tierna si no supiera lo que realmente estaba pasando. En la recepción, una enfermera nos estaba esperando con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Señora Olivares, el doctor González la está esperando. Por favor, síganme». Mientras caminábamos por los pasillos Terrells, Fernando me susurró al oído: «Recuerda, mamá, si te sientes confundida o nerviosa, no te preocupes. Es normal. Solo relájate y deja que los doctores hagan su trabajo». Ya estaba preparándome psicológicamente para cuando los sedantes que creía que había tomado empezaran a hacer efecto. No tenía idea de que mi mente estaba más clara que nunca. El consultorio del doctor González era impresionante. Diplomas caros colgaban de las paredes, y el hombre detrás del escritorio tenía esa apariencia distinguida que inspira confianza automáticamente. Era exactamente el tipo de médico corrupto que podría convencer a un juez de que una anciana necesitaba ser internada. «Señora Olivares, es un placer conocerla», me dijo con una sonrisa que me dio escalofríos. «Su hijo me ha contado mucho sobre usted. Entiendo que ha estado experimentando algunos problemas de memoria últimamente». «Bueno, doctor, a mi edad es normal olvidar algunas cosas», respondí con humildad fingida. «Pero Fernando está muy preocupado por mí». «Es comprensible. Los síntomas que me describió su hijo son efectivamente preocupantes. Vamos a hacerle algunos exámenes simples para evaluar su estado cognitivo». Lo que siguió fue una farsa médica que me habría sido cómica si no hubiera sido tan siniestra. El doctor me hizo preguntas básicas. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente? ¿Qué había desayunado? Respondí todas correctamente, pero vi cómo él anotaba respuestas completamente diferentes en mi expediente. Cuando le dije que había desayunado huevos revueltos, escribió: «La paciente afirma haber desayunado pizza». Cuando le dije correctamente la fecha, escribió: «Confusión temporal severa, cree que estamos en 1995». Fernando observaba todo esto con una satisfacción apenas disimulada. De vez en cuando asentía gravemente, como si estuviera presenciando la triste confirmación de sus peores temores sobre mi salud mental. «Doctor, ¿hay algo que se pueda hacer?», preguntó Fernando con una voz quebrada de preocupación fingida. «No puedo soportar ver a mi madre deteriorarse de esta manera». «Me temo que el diagnóstico es bastante claro», respondió el doctor González con falsa compasión. «Su madre sufre de demencia senil avanzada con episodios de agitación y posibles tendencias violentas. La recomendación médica es internación inmediata para su propia seguridad y la de quienes la rodean». Tendencias violentas. Ahí estaba la justificación para sedarme permanentemente. Una anciana demente y peligrosa que necesitaba ser mantenida en un estado vegetativo por el bien de todos. ¿Internación?, pregunté con voz temblorosa, actuando como si fuera la primera vez que escuchaba esa posibilidad. «¿Por cuánto tiempo?» «Indefinidamente, me temo», respondió el doctor con falsa tristeza. «Su condición solo va a empeorar con el tiempo. Lo mejor que podemos hacer es mantenerla cómoda y segura». Fernando se acercó a mí y me tomó la mano con una ternura que me revolvió el estómago. «Mamá, sé que esto es difícil de entender, pero es lo mejor para ti. Yo voy a visitarte todos los días. Te lo prometo». Otra mentira grabada perfectamente en mi teléfono. «¿Puedo llamar a mi abogado?», pregunté súbitamente. «Quiero asegurarme de que mis asuntos estén en orden». Vi cómo Fernando y el doctor intercambiaron una mirada rápida de alarma. «Mamá, en tu estado mental actual, no es recomendable que tomes decisiones legales importantes», dijo Fernando rápidamente. «Es mejor que dejes que yo me ocupe de todo. Soy tu hijo y soy médico. Sé lo que es mejor para ti». Además, agregó el doctor González,
Los pacientes con demencia avanzada no tienen capacidad legal para tomar decisiones. Cualquier documento que firmaran sería inválido de todos modos. Ahí estaba la confirmación de que ya habían planeado declararme legalmente incompetente. Probablemente tenían los papeles listos para firmar en el momento que yo estuviera sedada. Entiendo, dije con voz débil. Solo quiero hacer lo correcto. Lo correcto es confiar en nosotros, me aseguró Fernando. Vamos a cuidarte bien, mamá. Te lo prometo. En ese momento, una enfermera entró al consultorio con una jeringa en una bandeja de metal. Doctor, el sedante está listo. Perfecto. Señora Olivares, le vamos a dar una pequeña inyección para ayudarla a relajarse durante el proceso de admisión. No va a doler nada. Era el momento de la verdad. Si me dejaba inyectar, todo habría terminado. Me convertirían en un vegetal y robarían todo lo que tenía mientras yo me desvanecía en un limbo químico. Pero mientras la enfermera se acercaba con la jeringa, yo tenía un as bajo la manga que ninguno de ellos había anticipado. Doctor, antes de que me dé la inyección, ¿podría hacerme un favor? Pregunté con voz dulce e inocente. ¿Podría repetirme exactamente qué es lo que me está pasando? Es que a mi edad, necesito escuchar las cosas varias veces para entenderlas bien. Por supuesto, respondió el doctor, cayendo directamente en mi trampa. Usted sufre de demencia senil avanzada con síntomas de agitación y posibles tendencias violentas. Necesita ser internada inmediatamente en nuestra institución para tratamiento a largo plazo bajo sedación controlada. ¿Y mi hijo autorizó todo esto?, pregunté, mirando directamente a Fernando. Sí, mamá. Como tu único familiar responsable y siendo médico, tengo autoridad legal para tomar estas decisiones por tu bienestar, respondió Fernando con confianza. ¿Y cuánto va a costar este tratamiento?, pregunté con curiosidad fingida. No se preocupe por eso, intervino el doctor González. Su hijo ya arregló todo con nuestro departamento financiero. Los costos van a ser cubiertos completamente por la transferencia de sus activos a su nombre. Perfecto. Acababan de confesarlo, todo grabado en audio de alta calidad. Una última pregunta, dije, sacando mi teléfono del bolsillo. ¿Podrían repetir todo eso una vez más? Es que quiero asegurarme de que mi abogado entienda exactamente lo que está pasando cuando escuche esta grabación. El silencio que siguió fue absoluto. Fernando se puso pálido como papel. El doctor González se quedó con la boca abierta. La enfermera dejó caer la jeringa, que se estrelló contra el piso con un sonido que resonó como una campana funeral. Sorpresa, les dije con una sonrisa que había estado guardando durante 70 años. La tonta no era tan tonta después de todo. El pánico en sus rostros fue inmediato y absoluto. Fernando se lanzó hacia mí tratando de quitarme el teléfono, pero yo ya había enviado la grabación completa tanto a Daniel como a Aurora con un solo toque. La tecnología que él mismo me había enseñado se convirtió en el instrumento de su destrucción. Mamá, dame ese teléfono ahora mismo, me gritó Fernando con una desesperación que jamás había visto en él. No sabes lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo, hijo, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Estoy salvando mi vida de los dos criminales que tuve la desgracia de parir y criar. El doctor González trató de recuperar la compostura profesional, pero su voz temblaba. Señora Olivares, está muy confundida. Esto es exactamente el tipo de paranoia que indica demencia avanzada. Paranoia. Me reí con una amargura que había estado acumulando durante décadas. Doctor, tengo grabadas cada una de sus mentiras. Tengo documentada su confesión de fraude médico. Y ahora mismo mi abogado está escuchando todo lo que acaban de decir. Fernando intentó una última manipulación desesperada. Mamá, por favor, estás enferma. No entiendes lo que está pasando. Nosotros te amamos y solo queremos ayudarte. ¿Me aman? La pregunta salió de mi garganta como un rugido. Anoche los escuché planeando drogarme, robarme, encerrarme y dejarme morir como un vegetal. Los escuché decir que era una tonta, que era egoísta, que merecía todo lo que me iban a hacer. Vi cómo el color desaparecía completamente del rostro de Fernando. Se dio cuenta de que sabía todo. Absolutamente todo. Los escuché decir que iban a tirar a la basura 70 años de memorias familiares como si fueran desperdicios. Los escuché planear mudarse a otra ciudad para borrar hasta el recuerdo de mi existencia.
La enfermera había salido corriendo del consultorio, probablemente para alertar a la seguridad del hospital. Pero ya no importaba. El daño estaba hecho y era irreversible. Fernando, quiero que sepas algo, le dije con una voz que destilaba décadas de dolor acumulado. Cada centavo que gasté en tu educación médica, cada sacrificio que hice para convertirte en doctor, cada momento de orgullo que sentí por ti, todo eso acaba de morir para siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no sabía si eran de arrepentimiento genuino o solo de pánico por haber sido descubierto. Y doctor González, me dirigí al médico corrupto que seguía paralizado detrás de su escritorio elegante. Espero que esos $10,000 que mi hijo le pagó hayan valido la pena, porque van a ser los últimos que gane ejerciendo medicina. Cuando mi abogado termine con usted, va a estar en prisión junto con Fernando. En ese momento, Aurora entró al consultorio acompañada de 2 policías y Daniel, mi abogado. Habían llegado exactamente cuando les dije que llegaran si no recibía noticias mías a las 11 de la mañana. Señora Olivares, ¿está usted bien?, preguntó uno de los oficiales. Estoy perfectamente bien, oficial. Mejor de lo que he estado en años, respondí con una satisfacción que me llenó todo el cuerpo. Estos hombres intentaron secuestrarme y cometer fraude médico en mi contra. Tengo toda la evidencia grabada en mi teléfono. Daniel se acercó a mí con una sonrisa feroz. Yvonne, la grabación que recibí es evidencia más que suficiente para procesar a todos los involucrados. Fernando va a perder su licencia médica y va a enfrentar cargos criminales múltiples. ¿Y Beatriz?, pregunté. También la vamos a arrestar por conspiración. Las conversaciones telefónicas que grabaste la incriminan completamente. Fernando finalmente encontró su voz. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Era solo dinero. Yo nunca te habría lastimado de verdad. Lo miré directamente a los ojos por última vez en mi vida. Fernando, tú ya me lastimaste de la peor manera posible. Me quitaste la ilusión de que había criado un ser humano decente. Me robaste la alegría de creer que tenía una familia que me amaba. Eso es peor que cualquier daño físico que podrías haberme hecho. Los policías comenzaron a ponerle las esposas mientras él gritaba, «Soy médico. Esto es un malentendido. Mi madre está demente». Su madre está perfectamente cuerda, intervino Daniel con autoridad legal. Y usted está bajo arresto por intento de secuestro, fraude, intento de envenenamiento y conspiración para cometer robo en gran escala. Mientras se llevaban a Fernando esposado, me gritó una última cosa que me confirmó que había tomado la decisión correcta. Te vas a arrepentir de esto, vieja estúpida. Vas a morir sola y abandonada. Prefiero morir sola con dignidad que vivir rodeada de víboras disfrazadas de hijos, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. Aurora me abrazó con lágrimas en los ojos. Yvonne, fuiste muy valiente. No puedo creer que tus propios hijos te hayan hecho esto. Ya no son mis hijos, le dije con una finalidad que sentí hasta los huesos. Los hijos que yo crié murieron en algún momento y fueron reemplazados por estos extraños codiciosos. Hoy estoy de luto por los niños buenos que perdí, pero estoy celebrando haber sobrevivido a los monstruos en que se convirtieron. Daniel me informó que Beatriz había sido arrestada en su trabajo 1 hora después. Antonio y Cecilia, los vecinos que habían vendido su testimonio, también enfrentarían cargos por perjurio. Toda la red de corrupción que Fernando había construido se estaba desmoronando como un castillo de naipes. ¿Y mi dinero?, pregunté. Completamente seguro. Las transferencias que habían planeado hacer eran ilegales desde el principio. No solo conservas todo lo que tenías, sino que probablemente vas a recibir compensación adicional por daños cuando demandemos a todos los involucrados. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada de mis propias cosas. Sin drogas en mi sistema. Sin miedo en mi corazón. Sin hijos falsos pretendiendo amarme mientras planeaban mi destrucción. A la mañana siguiente, cambié mi testamento completamente. Todo mi dinero va ahora a organizaciones que ayudan a ancianos víctimas de abuso familiar. Mi casa será convertida en un refugio para mujeres mayores que han sido traicionadas por sus propias familias. Fernando y Beatriz van a pasar años en prisión. Perdieron sus trabajos, sus reputaciones, su libertad. Pero más importante aún, perdieron para siempre el amor de la única persona en el mundo que los había amado incondicionalmente. Ahora tengo 71 años y finalmente soy libre.
libre de la obligación de amar a quienes no me aman, libre de la ilusión de que la sangre garantiza lealtad, libre de fingir que soy una familia feliz cuando en realidad era una víctima rodeada de depredadores. Sí, voy a morir sin hijos. Pero también voy a morir con dignidad, con mi dinero en mis manos, con mi mente clara y con la satisfacción de que los monstruos que trataron de destruirme pagaron el precio completo por su traición. A veces, la mejor venganza de una madre no es perdonar. Es enseñarles a sus hijos que subestimar su fuerza fue el error más costoso de sus vidas miserables. Quien se quedó sin nada fueron ellos.